estudiamos el tema de ángulos. Muy bien, ¿no? El ángulo justamente se define de la siguiente manera. Es una figura que está formada por dos rayos que tienen en común su origen y están ubicados en diferentes rectas. Bueno, esta figura que se ha indicado por aquí se va a denominar rayo. ¿Está? Una especie de una flecha, ¿no? Este puntito que se encuentra acá se va a llamar su respectivo origen. Muy bien, entonces para que se forme un ángulo es necesario tener dos rayos diferentes que tengan en común a este puntito, ¿no? Que viene a ser el origen, ¿no? Entonces, más o menos algo así. Estos dos rayos tienen en común este puntito. Entonces esta figura que está aquí se va a llamar ángulo. Solamente toda esa figura, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces este punto O se va a llamar en adelante vértice. Vamos a anotarlo por acá. O viene a ser el vértice. Y los rayos, ¿no?, se van a llamar en adelante lados, ¿no? En este caso a OA, este rayito, con el otro rayo OB, se van a llamar en adelante lados. Muy bien, ¿no? Importante la notación del ángulo, justamente se va a notar de la siguiente manera. Este simbolito se va a leer ángulo y van a colocar las letras de esa forma, ¿no? Un punto en cada uno de los lados y justamente el intermedio va a ir el vértice, ¿no? ¿Listo? Esto se va a leer ángulo AOB. Nos vale decir que lo que estamos definiendo es el ángulo llamado geométrico, ¿no? En trigonometría el ángulo se define de otra manera, ¿no? En geometría, justamente las medidas, ¿no? La medida viene a estar dada por la separación de los rayos, siempre viene a ser un valor positivo, ¿no? ¿Listo? Entonces acá ponemos así, la medida del ángulo AOB lo vamos a denotar de esta forma. En el gráfico la medida del ángulo AOB viene a ser un valor de alfa. Muy bien, ¿no? Entonces esa M minúscula antes del símbolo del ángulo significa medida, ¿no? ¿Listo? Aquí usualmente usamos letras griegas, que puede ser en realidad cualquier otra letra. ¿Listo? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos lo que es el ángulo AOB en el gráfico, ¿no? A ver, lo que viene a ser ahora la bisectriz. A ver, la bisectriz es algo equivalente al punto medio de un segmento, ¿no? Y quiere decir que lo va a dividir en dos partes iguales. En este caso, la bisectriz viene a ser un rayo, esto que tiene en común el mismo vértice y va a dividir el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Algo así, ¿no? Este ángulo mide un alfa, él también tiene que ser alfa. Ese rayo OP se va a llamar bisectriz. En este caso, bisectriz del ángulo AOB. Eso no olviden, la bisectriz divide el ángulo entonces en dos partes iguales y está ubicada en el mismo plano y también se ubica justamente en la región interior de él, ¿no? Muy bien, ¿no? Ángulos de acuerdo a la clasificación, respecto a la medida primero, tenemos tres posibilidades. Puede ser que sea un ángulo agudo, ángulo recto o ángulo obtuso. ¿Cuándo se va a decir que el ángulo es agudo? Su medida, ahora vamos a usar por ejemplo esta letra, también griega, que es un beta. Entonces, cuando su medida está entre dos valores, no está de más indicar que ese ángulo es positivo, o sea que es mayor que 0 grados y menor que 90 grados, ¿no? El sistema de medida que usamos es el grado sexagesimal. Por ejemplo, un valor de ángulo agudo podría ser 40 grados, 50 grados, 80 grados, así, ¿no? Que no necesariamente enteros, ¿no? Pues 50,5, 89,3, ¿no? Y así, ¿no? A ver, ángulo recto, ¿no? ¿Cuándo se habla del ángulo recto? Cuando su medida, en este caso le ponemos un ángulo tal como teta, cuando su medida es igual a 90 grados. ¿Listo? Cuando el ángulo es recto, ¿no? Justamente vamos a observar, ¿no? Esta simbología, ¿no? Una especie de un cuadradito, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ¿no? Estamos rodeados de ángulos rectos, ¿no? En todas las construcciones, ¿no? Acá también en la regla se aprecia el ángulo recto, ¿no? También en la pizarra, ¿no? Una serie de ángulos rectos se va a apreciar. Y finalmente un ángulo se va a llamar obtuso cuando su medida, ¿no? Su medida es mayor que 90 grados pero menor que 180 grados. ¿Listo? Es la clasificación respecto a la medida de los ángulos, ¿no? Puede ser ángulo agudo, recto u obtuso.
ahora veamos la segunda clasificación, es ángulos de acuerdo a la posición. A ver, los ángulos de acuerdo a la posición pueden ser ángulos adyacentes, consecutivos u opuestos por el vértice. A ver, ¿cuándo se habla de ángulos adyacentes? El término AD significa que están juntos, ¿no? Son dos ángulos, ¿no? Y como que estuvieran pegados, ¿no? El ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos adyacentes. Ahora, un caso particular puede ser esto, ¿no? También tenemos acá esta medida, por ejemplo, con esta otra, representan ángulos adyacentes, ¿no? Porque en este caso se va a cumplir que beta más teta va a ser igual a 180 grados. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Se dice también que, ¿no? Por ejemplo, en ese gráfico, ¿no? Este rayo, por ejemplo, el rayo OA y el rayo OB, se dice que son rayos opuestos, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, ángulos consecutivos vienen a ser ángulos adyacentes de dos en dos, ¿no? ¿Listo? Este conjunto de ángulos viene a ser consecutivos, ¿no? Que están uno a continuación de otro. A ver, un caso particular, también de los ángulos consecutivos, sería justamente cuando los ángulos están distribuidos de esa forma, esos cuatro angulitos que pueden de repente ser más, ¿no? Entonces cumplen la siguiente propiedad, ¿no? Que la suma de X, Y, Z y W va a ser igual a 360 grados, ¿no? ¿Cómo aplicar la propiedad anterior dos veces, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, ángulos adyacentes, este ángulo es opuesto por el vértice. Vienen a ser un par de ángulos que tienen en común el mismo vértice, atención, el ángulo AOB, por ejemplo, con el ángulo MON, son ángulos opuestos por el vértice, tienen el mismo vértice y los rayos de uno de ellos están en las prolongaciones del otro, ¿no? ¿Listo? ¿Qué propiedad van a cumplir los ángulos opuestos por el vértice? Que sus medidas, por ejemplo acá, X, esta otra medida que sea Y, van a ser iguales. Entonces eso también lo pueden demostrar fácilmente, porque la suma es 180, y acá también la suma es 180. A ver, la tercera y última clasificación es ángulos de acuerdo a la suma. Muy bien, ¿no? De acuerdo a la suma pueden ser ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Cuándo decimos que son ángulos complementarios? En primer lugar van a ser dos ángulos, atención, son dos ángulos cuya suma de medidas es 90 grados. Por ejemplo, acá en el gráfico tenemos un par de ángulos, ¿de acuerdo? Que no importa la posición que tengan, solamente importa que la suma sea 90 grados. En ese caso se va a decir que ambos son complementarios. A cada uno de ellos se le va a llamar el complemento del otro, ¿no? O sea, beta es el complemento de alfa y alfa viene a ser el complemento de beta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si queremos hallar alfa, lo mandamos a restar, ¿no? Entonces, alfa va a ser 90 menos beta. Entonces, ese valor de alfa se va a llamar el complemento, lo vamos a simbolizar así, complemento de beta. Esto va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos beta. ¿Listo? El complemento de un ángulo es 90 menos dicho ángulo. Muy bien, y ahora la segunda clasificación de acuerdo a la suma es ángulos suplementarios, ¿no? Parecido al anterior, van a ser dos ángulos que no importa la posición que tengan, la suma de ellos viene a ser 180 grados, ¿no? Entonces la suma de sus medidas es 180 grados, entonces ello corresponde a ángulos suplementarios, ¿no? Igual que el anterior, a cada uno de ellos se le va a llamar ahora el suplemento del otro. Y es el suplemento de X y X viene a ser el suplemento de Y. Igual si quiero hallar, por ejemplo, Y, a esto lo mando a restar, ¿no? Entonces Y sería 180 menos X. Entonces al suplemento de X lo vamos a simbolizar así. Suplemento de X y esto viene a ser 180 grados menos el valor de X. ¿Listo? Suplemento de 50, 180 menos 50, ¿no? Ahora aquí practiquemos, a ver. Complemento de 40, ¿cómo sería? Se dijo 90 grados menos 40, ¿no? ¿Y eso cuánto sale? Sino que sale 50 grados, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces ya ustedes en forma directa, esta operación la hacen mentalmente, complemento de 40 ya de frente, 50 grados, ¿no? Suplemento de 100, sino que es 180, ¿no? Menos dicho ángulo, y esto viene a ser igual a 80 grados. ¿Listo? Entonces, de frente, ¿no? Suplemento de 100, allá lo que falta para 180. ¿Esto cómo se va a leer?
suplemento del complemento de 70. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio? Primero resolvemos el complemento de 70, lo cual también lo hacemos mentalmente, sino que esto viene a ser 20 grados, ¿no? Y ahora el suplemento de 20, ¿cómo lo hacemos? 180 menos 20, ¿no? Esa operación la hacemos también mentalmente, ¿sí, no? Esto sería 160 grados. Muy bien, ¿no? De acuerdo al anterior, vamos a sacar una propiedad, suplemento de complemento de x. Eso que va a ser igual. Pueden ser parecido al anterior, esto es 90 menos x y luego 180 menos 90 menos x. Sino que eso nos va a salir 90 grados, atención, pero más x, ¿no? Se puede aplicar acá directo. Suplemento de complemento de 70, haya 90 más 70, ¿no? Sino que la respuesta es 160, ¿no? Entonces esta propiedad también hay que dominar, ¿no? Muy bien, propiedades finales acerca de lo que son complementos y suplementos. Por ejemplo, cuando tengan una serie de complementos así, ¿no? Consecutivos, ¿no? Complemento del complemento del complemento y así sucesivamente del complemento de un ángulo. Vamos a ver que solamente hay dos posibilidades. O no va a salir el mismo ángulo, o sea, el mismo, o si no va a salir, en este caso, el complemento de x, que es 90 menos x. ¿Cuándo va a salir x? Cuando esta cantidad de veces, ¿no? Esto lo pueden verificar, ponen primero complemento, por ejemplo, de 20 y luego complemento de 20 y así, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Entonces van a darse cuenta que va a salir la misma cantidad cuando n es par, la cantidad de veces es par, o sea que haya 2, 4, 8 veces, y así siempre va a salir el mismo ángulo, o va a salir 90 menos x cuando es caso contrario, o sea que cuando la cantidad es impar. Entonces es importante reconocer la cantidad de veces es par o es impar, ¿no? A veces hay que contar o a veces hay que, ¿no?, verificar con alguna propiedad aritmética, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, en cuanto a suplementos, también puede ser suplemento, el suplemento, el suplemento, y así sucesivamente, el suplemento de un ángulo. También, ¿no? Esto va a salir el mismo ángulo, ¿no?, parecido al anterior, o va a salir ahora 180 menos dicho ángulo. Ahora, ¿cuándo va a salir el mismo ángulo? Cuando esa cantidad de veces es una cantidad par. Eso puede ser de repente 40, 100 veces y siempre nos va a salir el mismo ángulo. El caso contrario, cuando la cantidad de veces es impar. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Que cuando la cantidad de veces es par, ¿no? Cuando la cantidad de veces es par, es como si esto no estuviera, ¿no? De forma práctica se dice que se puede cancelar todo cuando la cantidad es par y nos sale lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos una serie de ejemplos. Ahí tenemos aquí complemento de complemento, así sucesivamente. Bueno, en este caso no son muchas. Basta que ustedes cuenten, y como esta cantidad es 6 y es par, esto nos va a salir simplemente el mismo ángulo, ¿no? 30 grados, ¿no? ¿Listo? A ver, siguiente, ¿no? Cuenten, ¿no? ¿Cuántas veces hay? 5. Ahora suplemento, estamos aquí, ¿no? Como la cantidad es impar, esto nos va a salir 180 menos 100. ¿Listo? ¿No? Que eso viene a ser entonces 80 grados. ¿Listo? Muy bien, a ver, otro ejemplo. Tenemos una cantidad de veces el complemento. Solamente hay que ver si esta cantidad es par o es impar. 5 a la 40, ¿no? Nada que no vamos a multiplicar esto, ¿sí o no? Van a multiplicar 5 por 5 por 5, así, y siempre le va a salir una cantidad impar. Como esta cantidad de acá es impar, entonces estaríamos frente al caso de complementos, el segundo caso, nos va a salir 90 menos 40, ¿no? Sino que esto viene a ser 50 grados, ¿no? A ver, suplemento, ¿no? Suplemento, 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 así sucesivamente, suplemento de 120. A ver, ¿cuánto va a salir? Me dicen que es 2 a la 2015, ¿no? No se guíen del exponente, guíense de la base. 2 por 2 por 2 un montón de veces, esto va a salir siempre una cantidad par. Y como dice, cuando hay una cantidad par, es como si no estuviera, y esto no va a salir de frente, ¿no? 120 grados. Muy bien, ¿no? Veamos ahora unos problemas de aplicación del tema de ángulos. A ver, acá le dicen, en el gráfico se cumple que OB es bisectriz del ángulo AOC. Del ángulo AOC, esto es su bisectriz. ¿Qué quiere decir? Que este par de ángulos van a ser iguales, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, beta, también que sea igual a beta.
Me dicen que el ángulo AOC más DOC es 100, nos piden calcular DOB. A ver, señalemos DOB. Allá nos piden calcular todo este ángulo, tal como X. Bueno, ahora cómo vamos a resolver, tenemos un solo dato. ¿Listo? Dicen que el ángulo AOC más el ángulo DOC es igual a 100. ¿Listo? Entonces el ángulo AOC, a ver, atentos al gráfico, ¿quién sería? AOC, ya es todo el ángulo, sino que eso sería X más beta, más DOC, acá está DOC, sino que sería esta parte de acá, todo es X y le estoy quitando beta, ¿no? Esto sería X menos beta y esto es igual a 100 grados. Y aquí tenemos beta menos beta, allá se cancela, X más X sería 2X y esto es igual a 100 grados. Por lo tanto, el X vendría a ser igual a 50 grados, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, a ver, la última aplicación, ejercicio número 2, dice en el gráfico el ángulo AOC es 90. A ver, señalemos el ángulo AOC, allá. Entonces, todo este ángulo de acá sería 90 grados. Nos dicen calcular el mayor y menor valor entero de X. ¿Listo? Muy bien, entonces nos guiamos del gráfico, ¿no? Sino que el ángulo AOD, ¿no? ¿Cuánto mide ese ángulo AOD? A ver, observen el gráfico. El ángulo AOD sería la suma de los dos, ¿no? ¿Cuánto suman los dos? Lo que sería 2X. Muy bien, ¿no? Como os he indicado, en este tipo de problemas hay que buscar desigualdades, pero hay que ser bastante observadores. Sino que todo este ángulo que es 2X, ¿qué podemos señalar de ese ángulo? Que supera 90, ¿sí o no? Porque hasta acá es 90. Es mayor que 90 y es menor que 180, ¿sí o no? Se puede indicar que es un ángulo obtuso. Ya, o sea que se puede sacar mitad para obtener el X, mayor que 45 y menor que 90 grados. ¿Listo? Mitad todo, ¿no? Mitad, mitad y mitad. Entonces tenemos un rango de valores para el X mayores que 45, ¿no? O sea que el menor valor entero, ¿cuánto sería? Si uno que toma valores a partir de 46, 47, 48, así, ¿no? El mínimo es 46, el mínimo entero, por supuesto, y el máximo entero, X máximo entero, ¿cuánto sería? Menores que 90, ¿no? Sino que 89 hacia abajo, ¿no? 89, 88, así, ¿no? Nos piden el máximo, sería entonces 89 grados, ¿no? Eso sería la respuesta, ¿no?